Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, aquí estamos una vez más con un auténtico enigma. El encuentro con posibles entidades no nativas de la Tierra, ajenas en su nacimiento al planeta Tierra. Algunos lo llaman extraterrestres, otros lo llaman entidades dimensionales. Y evidentemente yo creo que cada investigador pues puede tener una idea y bueno, pues cualquier persona que se acerque al tema puede tener una idea propia y personal sobre qué significan estos encuentros en la tercera fase, estos encuentros del tercer tipo, que han protagonizado personas de muy diversa índole en todos los países del mundo, en diversas culturas, en diversos periodos de tiempo, en diversas épocas. Todos contando historias muy similares, todos contando historias de lo imposible, de lo inalcanzable para lo que viene siendo nuestra imaginación, lo que concebimos como posible y como real. Algunos de estos incidentes han tenido violencia. Estamos hablando de personas que se han sentido amenazadas y que han decidido defenderse de alguna amenaza, de algún tipo de evento que estuviese ocurriendo y que ellos considerasen que estaba en contra de sus intereses, en contra de su propia seguridad. Lo interesante es que los tres casos que vamos a hablar hoy realmente le ocurrieron a tres personas totalmente normales, que podían ser ustedes o podría haber sido yo. Por circunstancias de la vida, esas personas tenían fusiles, tenían pistolas y consideraron defenderse. La primera de las tres historias que vamos a contar hoy ocurre en el desierto de Nuevo México, muy cerca de Dulce, en 1979. Existe un hombre que se llama Phil Schneider que asegura que estuvo trabajando en una construcción subterránea en este desierto de Nuevo México y que fue protagonista de un incidente que realmente puso en jaque a las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos y que tiene que ver con el avistamiento de extraterrestres que estarían, de alguna manera, involucrados en esta construcción de esta base subterránea, o al menos habrían aparecido durante su construcción subterránea. Vayamos por partes. En 1995, Phil Schneider sale a la luz pública exponiendo que él había sido el protagonista de un incidente en donde había habido más de 67 militares muertos con un tiroteo entre las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos y entidades de origen no terrestre. Bueno, esto lo comenta 2 años antes de su muerte y expone esta información mientras que está diciendo además en esta serie de conferencias que realizó que estaba siendo amenazado de muerte para que no contase lo que le había ocurrido en el año 79. Bueno, este hombre expone en estas conferencias que los Estados Unidos son perfectamente conscientes de diferentes entidades que están viviendo de manera subterránea, y esto evidentemente pues se enlaza bastante con esa teoría, con ese descubrimiento que se hizo en 1934 de una ciudad subterránea en la ciudad de Los Ángeles, tema que desarrollaremos en un próximo videoprograma. Pero bueno, este hombre ya comenta que este tipo de instalaciones secretas de los Estados Unidos son totalmente, son gigantes, es decir, tienen una magnitud inmensa. Está construida por las principales contratas relacionadas con el ejército norteamericano, pero algunas veces llaman a expertos en obra que son civiles, como él, ¿no? Él acaba realizando diferentes proyectos y acaba teniendo una autorización de seguridad bastante alta. Entonces, hay un momento en esta base de Nuevo México, cuando se está construyendo, que se da cuenta este hombre que mientras que están haciendo una serie de prospecciones, las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos se ponen en el perímetro de la valla. Y él se extraña bastante, ¿no? Entonces, acto seguido, observa que de uno de los 4 hoyos que se estaban excavando, pues resulta que empieza a salir una especie de humo negro, un humo negro que realmente él, como experto en obra, pues le parece muy extraño. Y entonces decide bajar él y un grupo de seguridad que le ponen, ¿no? Grupo de seguridad, y él bastante extrañado diciendo, ¿y por qué me ponéis gente con fusiles y tal, ¿no? Y entonces empiezan a bajar con un ascensor por una de las 4 cavidades que se estaban
que estaban realizando allí en la base de Dulce, Nuevo México. Entonces, siempre según su testimonio, Snyder tiene que bajar a la excavación para comprobar el área y de repente observa un ser humanoide del tipo gris, es decir, una cabeza con, bueno, pues con bastante volumen, los ojos almendrados, también con volumen, de color negro, una altura de más o menos 1,20 m, que están de hecho a pocos metros de él, a pocos metros de donde se cae el ascensor. Bueno, es interesante porque Phil Snyder, junto con el grupo de personas armadas que van, pues se quedan muy asustadas y entonces se produce un intercambio de disparos entre esa entidad, todo esto según el testimonio de Phil Snyder, y los miembros de seguridad que están con él. Bueno, los miembros de seguridad, algunos de ellos mueren, y Phil Snyder, de hecho, pues llega a enseñar en la conferencia de prensa que da en el año 1995, pues llega a exponer pues las características físicas de unas quemaduras que tenía tanto en las manos como en el torso, ¿no? Porque le habría abierto una especie de canal, estaría como abierto en canal prácticamente el pobre Phil Snyder. Y bueno, pues esto habría sido supuestamente realizado por estos seres extraterrestres. Es interesante porque el balance de todo el incidente, ya que se producen varias subidas y bajadas por parte de estos soldados del ejército norteamericano, pues este hombre lo tasa en 67 bajas por parte del ejército norteamericano y 2 bajas por parte de estos seres que podemos decir ajenos en su procedencia al planeta Tierra. Esto lo digo en base a la morfología que está exponiendo el señor Snyder. Bueno, además de eso, Phil Snyder, que muere poco después, además, de una manera en extrañas circunstancias, con un suicidio y una extraña nota de suicidio, ¿no? Pues resulta que siempre ha asegurado que existe una guerra secreta en las profundidades del planeta y que de hecho sigue produciéndose a día de hoy. Estamos hablando de por los años 90. Este hombre hizo una mención bastante interesante a un total de 1.477 bases subterráneas alrededor del mundo, de las cuales 129 habrían sido construidas en los Estados Unidos con un coste de 17.000 millones de dólares cada una. Es decir, prácticamente pues una quinta parte del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Bueno, interesante porque el dispendio económico pues evidentemente sería bastante importante para las arcas norteamericanas. Pero bueno, básicamente esto es una historia que comenta Phil Snyder, que por supuesto pues ahí queda dentro de los análisis de la ufología, y que bueno, pues que cada uno de ustedes puede tomárselo como ustedes quieran. Pero lo cierto es que no es el primer tiroteo que se produjo en la historia reciente, porque resulta que el día 21 de agosto, en el año 1955, en la localidad de Kelly Hopkinsville, en Kentucky, Estados Unidos también, pues resulta que aconteció uno de los casos de encuentros con humanoides más curiosos y más peculiares de la historia. A partir de este caso se empezó a hablar de los hombrecillos verdes y de hecho pues una de las películas más taquilleras de la historia, como es Señales, esta película donde aparecen los círculos de las cosechas en Estados Unidos con Mel Gibson, y cuenta, bueno, pues al final de la película cuentan un poco la historia prácticamente idéntica a lo que ocurrió con estos seres que aparecieron en la granja de los Sutton, de la familia Sutton, en Kelly Hopkinsville. Bueno, tenemos que imaginarnos a una familia recia, una familia que realmente, pues, de alguna manera, pues, están muy acostumbrados a tratar con los destiladores de las zonas limítrofes, ¿no? Y que, por supuesto, pues son gente que no ha oído hablar nunca de ciencia ficción, ni de ovnis, ni de nada. Prácticamente viven anclados en el lejano oeste, mascando tabaco, y os podéis imaginar un poco el tipo de perfil de gente que era, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí, son 11 integrantes de una misma familia, y también está allí pues un familiar un poco lejano que se llama Billy Ray Taylor. Entonces están allí pasando la noche como buenamente puede esa familia, y entonces Billy Ray Taylor sale para afuera a coger agua de un pozo que tienen ahí al lado de la granja. Y resulta que Billy Ray Taylor observa una luz que parece que ha aterrizado en los terrenos de la granja de los Sutton.
Y os podéis imaginar que aquello pues cayó como una auténtica bomba dentro de la familia Sutton, ¿no? En plan, ¿quién ha osado pisar mi granja? ¿Quién ha osado poner un pie en mis terrenos? Evidentemente Billy Ray Taylor coge con el cabeza de familia, sale para afuera, con unos buenos, ataviado con los fusiles, que todo buen norteamericano de aquella época y con esa mentalidad pues tiene en su casa, y que, por supuesto, pues sale para afuera y empieza a esperar. Ven la luz, y además de ver la luz, ven una serie de pequeños hombrecillos de 1,20 m, con unas características morfológicas muy determinadas. Tenían las orejas puntiagudas y muy grandes, tenían una especie de manos como si fuesen garras, tenían los ojos muy prominentes, prácticamente salidos de sus órbitas, eran muy delgadillos, no eran muy grandes, eran como de color gris tirando a verde, aceitunado, incluso un poco, como decían ellos, fluorescente. Parecían bastante débiles, bastante enclenques, y de hecho, bueno, pues empiezan a ver uno, luego otro, luego se empiezan a fijar que hay varios mirando desde los árboles, empiezan a fijar que de hecho hay algunos como si estuviesen flotando en el aire. Esto me recuerda bastante al caso de Cusack en Francia, a mediados de los años 50, y resulta que, bueno, pues evidentemente ven esos brazos largos, terminados en garras, algunos de ellos estaban además levantando las manos, ¿no? Ven esos ojos, ven la luz, y evidentemente Billy Ray y el cabeza de familia de los Sutton no se les ocurre otra cosa que ponerse a descerrajar una serie de disparos, una serie de cartuchazos con su escopeta, y lo curioso es que estos seres ni se inmutan, es decir, estos seres pues caen al suelo, pero se vuelven a levantar tan tranquilamente, dan una voltereta, de hecho, muy rápida, y se ocultan. Y entonces se quedan asombrados, bueno, pues intercambian disparan varias veces a estos seres, y los seres pues no parece afectarles absolutamente nada de esta metralla que les está cayendo. Entonces Billy Ray y el cabeza de familia pues se meten para adentro, llegan a salir otra vez, y de hecho uno de los seres que está subido al tejado llega a coger el pelo, a cogerle del pelo y a tirarle del pelo a Billy Ray. Lo interesante es que se vuelven a meter para adentro y oyen pisadas en el techo. De hecho, los seres llegan a aparecer mirando por las ventanas, y entonces lo que hace la familia es parapetarse, se cogen pues todos los fusiles de la casa y empiezan un tiroteo hasta las 11 de la noche. Cuando se quedan sin balas, totalmente presas del terror, porque no paraban de aparecer, no paraban de haber sonidos, no paraban de intentar abrir las puertas estos seres, pues resulta que llega un momento en el que ya no puede más la familia, y entonces cogen y dicen, bueno, pues la mitad por la puerta de atrás, la mitad por la puerta de adelante, vamos en 2 coches y vamos a la oficina del sheriff, y por lo menos uno de los 2 grupos tiene que llegar. Entonces, prácticamente sin incidentes, salen corriendo toda la familia, los que iban por detrás y los que iban por delante, se meten en 2 coches, salen corriendo para allá, llegan a la oficina del sheriff, y el sheriff, vamos, con perdón, prácticamente se queda flipando, diciendo, pero bueno, ¿qué me estáis diciendo? Y va para allá con ellos el sheriff, y el sheriff no encuentra absolutamente nada. Eso sí, se encuentra todos los disparos de la casa, pero no se encuentra absolutamente nada. Eso sí, sí que se encuentra diferentes pisadas muy raras, muy pequeñas, en hilera. Y otra cosa que dice y que pone en el informe, y esto me encanta porque enlaza bastante con otros casos de la ufología, es que decía que reinaba en el ambiente una campana de irrealidad. Es decir, como si pues todo el ambiente estuviese controlado, como si la percepción estuviese alterada, como si el sonido no sonase igual, como si realmente pues no se viese igual, no se oyese igual, no se sintiese el aire igual, como si estuviese en un entorno controlado. Bueno, aquí queda realmente pues este gran tiroteo realmente de la granja de los Sutton, que además es curioso porque el sheriff se vuelve a la comisaría, y cuando se vuelve el sheriff a la comisaría, otra vez vuelven a aparecer los pequeños duendes de Kelly Hopkinsville, y bueno, pues ya los tiroteos, ya pues ya los tiroteos
pues ya llegan a alargarse hasta la madrugada, ¿no? Hasta prácticamente el amanecer. Y ahí termina la historia de este tiroteo famoso de Kelly Hopkins. Y luego tenemos otro caso en Brasil, el día 13 de agosto de 1967, un caso trágico. Esto ocurre a las 4 horas, en el estado de Goiás, entre Quixas y Pilar de Goiás. Resulta que el protagonista es un campesino llamado Ignacio de Sousa, administrador de una hacienda, de una estancia llamada Santa María, que regresa a su domicilio con su fusil, es el guarda de alguna manera de una gran finca, junto a su esposa María. Y entonces, pues la hacienda pertenece a un hombre pues bastante adinerado. Incluso la hacienda tiene una especie de pequeña pista de aterrizaje para avionetas particulares. Y este hombre, cuando ya está llegando a la casa, ve que sobre la pista de las avionetas, la pista de aterrizaje, hay un extraño objeto volador no identificado, como con forma de platillo, el típico platillo que la ufología clásica ha estudiado en numerosas ocasiones, de color metálico, como de metal, aspecto metálico, era de alguna manera reflejaba la luz del sol. Y da detalles, de hecho, un diámetro de 35 metros. Y además ven a 3 ocupantes fuera de ese platillo. Ocupantes que eran como niños, de forma antropomorfa, calvos, vestían con trajes como de buzo, de color amarillo. Bastante interesante. Lo siguiente es que esos extraños humanoides, según las declaraciones posteriores, nada más ver al matrimonio, salen corriendo directamente hacia ellos. Y claro, evidentemente, pues para el matrimonio, pues se quedan muy, sobre todo la mujer se queda muy asustada, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué vienen hacia acá, no? Entonces, Ignacio le dice a su mujer que por favor se eche prácticamente al suelo o se ponga un poco acurrucada detrás de algo, de lo que pudiese tener detrás, ¿no? Y entonces él saca el fusil y dispara a uno de los seres. En el mismo momento en el que dispara a uno de los seres, según la mujer, y también según el propio Ignacio da Sousa, sale una luz del objeto volador no identificado que impacta directamente en su pecho, prácticamente atravesándolo. María corre hacia él, María, la mujer, corre hacia él, profiriéndole exclamaciones de dolor, ¿no? Y pues todos los dos muy asustados. Y entonces pues recoge el fusil para defenderse otra vez, pero los humanoides ya han entrado al objeto volador no identificado. Y evidentemente el disparo no había surtido efecto sobre ellos. Y en pocos segundos el aparato se eleva otra vez por los aires, emitiendo una especie de zumbido como de abejas, como de enjambre de abejas. Lo dicen además muy claramente. Ignacio da Sousa es ingresado rápidamente en el hospital de Goiânia, y allí los médicos comprueban que tiene una quemadura circular de 15 centímetros de diámetro en la parte izquierda del torso, del tronco. Además, este hombre padece de náuseas, tiene bastantes náuseas, y además de eso, pues tiene un adormecimiento general del cuerpo, ¿no? Y entonces le mandan prácticamente a los 4 días para casa, se queda internado, pero le mandan 4 días para casa. Y este hombre no mejora. Entonces llega el terrateniente y dice, ve a su guarda y le vuelve a llevar al hospital, y en el hospital le aseguran que no hay ningún tipo de solución, que el pobre Ignacio da Sousa tiene leucemia diagnosticada tras el encuentro con este objeto volador no identificado. Y evidentemente pues este hombre pues además es una leucemia pues muy, muy avanzada, dura vivo 59 días. Y pues el 11 de octubre de 1967 pues ya fallece este hombre tras el enigmático encuentro con este objeto volador no identificado y con este intercambio de disparos que tiene este hombre con los integrantes de este objeto, partiendo de que el disparo en este caso pues viene del objeto volador no identificado. Son 3 casos que forman parte de la historia negra del fenómeno. Forman parte de la historia oculta del fenómeno porque, claro, evidentemente pues son casos bizarros. Tanto el primero de Phil Schneider enseñando el hombre la mano con la quemadura, como el segundo, esta familia de personas con poca formación cultural disparando a hombrecillos verdes
Como el tercer caso, que es un hombre pues que dispara a unos seres y de un objeto volador no identificado le disparan un rayo verde y luego el hombre muere de leucemia. Bueno, pues son tres casos extremos dentro de la ufología, pero que conforman ese halo de irrealidad que muchas veces envuelve al fenómeno, esta obra de teatro que parece ser el fenómeno en muchas ocasiones, y sobre todo esa sensación de miedo que tienen los testigos, muchos testigos, de encuentros con humanoides, encuentros en el tercer tipo, que llega un momento en el que si pueden defenderse, desde luego no dudan en apretar el gatillo, ¿no? Y evidentemente cualquier hombre que haya tenido un arma en sus manos sabe que apretar un gatillo no es algo fácil, tienes que tener una justificación muy clara para hacerlo. Y evidentemente pues eso es algo que esas personas pues evidentemente experimentaron y no tuvieron ningún tipo de duda a la hora de realizarlo. La experiencia tuvo que ser lo suficientemente intensa y además ellos tenían que estar lo suficientemente convencidos de que lo que estaba ocurriendo era real como para apretar esos gatillos. Nada más, espero que les haya gustado este videoprograma. Comentaremos otros casos curiosos dentro de la ufología y dentro del campo de los misterios en siguientes videoprogramas y bueno, pues espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.